Se nos ha pedido compartir alguna visión sobre los problemas de América Latina frente a la situación de la seguridad y el terrorismo del mundo. Hemos hablado con Javier y yo quiero poner énfasis en las formas que adquiere la violencia, la seguridad en términos generales en la región de América Latina, no necesariamente conectadas con el efecto del mundo, sino que la realidad particular que vive la América Latina y el Caribe en relación a los temas de seguridad y terrorismo, haciendo lógicamente una reflexión con respecto al mundo. Y por su parte Javier va a poner un énfasis más para vincular los dos temas. Yo quiero compartir con ustedes dos hipótesis centrales a las cuales pretendo dar una antecedentes que busquen comprender o poblar esas hipótesis con contenido. La primera, que me parece que en América Latina los temas de la agenda global de seguridad y terrorismo no constituyen en la actualidad la causa, la relación, la motivación para que se produzca una agenda de seguridad y terrorismo propia de la región. Y la segunda hipótesis es que en América Latina y el Caribe los temas de seguridad y terrorismo se han enfrentado de una determinada manera que creo es importante resaltar por cuanto lo que podamos pensar de la forma como se enfrenta o comprende este fenómeno en la región va a incidir mucho al momento que los temas de la agenda global de seguridad y terrorismo tengan un impacto en la región. Y sin adelantar, ya que es una hipótesis, creo que ahí hay una seria deficiencia en nuestra región en cuanto a poder sentir el influjo mayor que pueda tener desde el momento que una agenda global se produzca en la región. En los antecedentes que ustedes pueden ver en la pantalla, yo quiero hacer un énfasis en las nociones de seguridad y particularmente en la seguridad multidimensional y las nuevas amenazas que amenazan a la región, el concepto de seguridad ampliada, la situación actual de seguridad y terrorismo en América Latina y el mundo, y el combate de la inseguridad en América Latina para arribar a algunas conclusiones. Si nosotros vemos la situación que posteriormente voy a tratar de describir con las cifras más importantes, todos estos antecedentes los pueden encontrar en un documento que quiero compartir, que está publicado, un paper en la Universidad de Georgetown durante este año. Al ver nosotros los problemas de la región, se ha abandonado la visión clásica de la seguridad y de las amenazas a la seguridad que antes afectaban a la región, más bien inclinadas por conflictos internos, también por situaciones conflictivas entre los países o situaciones que encadenaban en la visión tradicional de la seguridad. Hoy día, como yo pretendo resumirlo en el gráfico y algunos pueden ver, los temas más bien son de pobreza, de ecología, de medio ambiente, de desigualdad, de hambre y, por supuesto, los efectos de la droga y el crimen. Es eso que lleva a que las dos visiones de seguridad que se trabajan en la región, una sea la visión tradicional, la que abarca lo militar, lo político, lo territorial, y otro es lo que se llama la visión aperturista, que desde 1989 a la fecha incorpora ya no solamente lo militar, sino que también lo político-social, lo territorial y geográfico, la salud, el medio ambiente, etc. Y eso llevó a que en la región se desarrollara el concepto de seguridad multidimensional, concepto que quedó recogido en múltiples conferencias de la OEA, en acuerdos a los que han concurrido todos los países y que tiene más de 24 variables, que van desde la pobreza, la exclusión social, hasta los conflictos de mayor envergadura como la guerra.
También está el tema del terrorismo, de la delincuencia, de la droga, en fin, una agenda muy variada y que no obedece necesariamente a las visiones tradicionales, sino que en este concepto de seguridad multidimensional se recoge la visión de la seguridad ampliada. Es así como estas nuevas amenazas en la región se catalogan en temas de terrorismo, en temas de pobreza extrema y la exclusión social, en los temas de desastres naturales y los de origen humano, en el tema de trata de personas, en los ataques a la seguridad cibernética, en la posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte marítimo y en la probabilidad de acceso, posesión y uso de armas de destrucción masiva. Esa es la agenda que los países han acordado en relación a la seguridad. Lo que nos lleva a decir que la tendencia en América Latina y el Caribe en el ámbito de la seguridad ha transitado hacia la agenda de lo que se denominan las nuevas amenazas, desde la paz, la seguridad, los derechos humanos, las formas de conflicto y la violencia. Aumenta el terrorismo, el crimen organizado, la violencia virtual y el ciberespacio. Conflictos intraestatales también existen, conflictos sistémicos y conflictos comunitarios. Es así como la visión restringida de que la seguridad era un tema de la defensa ya ha llevado a que las nuevas amenazas abarcan también los temas de desarrollo humano, sostenible, las operaciones de paz en el caso de varios países y se encargan de esta agenda de seguridad multidimensional. La estrategia actual para enfrentar estos temas en la región lleva a que se ha ampliado el concepto de seguridad multidimensional y va a abarcar toda la agenda, desde la pobreza hasta la guerra, lo que lleva a una necesidad que a mi juicio tiene la mayor importancia, a saber diferenciar las características y los ámbitos de a quién competen las responsabilidades para enfrentar las amenazas, ya que muchos países, al no hacer esta diferenciación, están tomando la agenda de seguridad cuando se producen temas como el crimen organizado, como la droga, como el terrorismo, las formas de solución e involucrando a las Fuerzas Armadas en temas que no necesariamente y desde ya no corresponden a su función, le competen, como por ejemplo llevarlas a enfrentar alguno de estos flagelos. Y a no dudar, ahí es el signo del fracaso de la agenda y de las formas de solución política, judicial o policial. Y lo que yo quisiera plantear es que me parece que es del todo conveniente mantener esta agenda de seguridad multidimensional, pero sí saber diferenciar que las amenazas tienen un carácter político, algún carácter político policial o un carácter político estratégico militar, ya que de lo contrario las formas de solución para enfrentar estas amenazas van a llevar a la desnaturalización de las Fuerzas Armadas y a llevarlas a un campo que les es impropio, con todos los problemas que ello significa. Es así que para evitar esos riesgos, creo que es del todo necesario llevar adelante conceptos que generen una realidad para enfrentar los temas que son muy diferentes. ¿A qué duda cabe que los temas de pobreza, inequidad, desigualdad llevan a generar violencia? Pero a no dudar, las formas de enfrentarlo pasan por procesos educativos, culturales y de otra naturaleza. Es así como la seguridad en el mundo hoy día presenta una agenda también de riesgos globales y de conflictos emergentes.
Y los principales riesgos globales que pueden llegar a la región creo que pueden ser la crisis del agua, la progresión rápida y masiva de las enfermedades infecciosas, las normas de destrucción masiva, las armas de destrucción masiva, los conflictos entre estados y la falta de adaptación al cambio climático, como asimismo los nuevos tendencias emergentes en el mundo. En el gráfico que presento se ven las regiones más pacíficas o menos pacíficas del mundo. Y a no dudar, nosotros estamos dentro de las más pacíficas del mundo, sin embargo con una alta tasa de criminalidad. Y en ese sentido, la región es la única región del mundo donde no hay guerras. Pero cuando uno observa las cifras que yo invito a ver en el documento más extenso, es la región del mundo donde las tasas de criminalidad se encuentran en algunos países dentro de las más altas del mundo. En América Latina, en cuanto al terrorismo, en 2014 el terrorismo alcanzó su máximo nivel en la historia. Hay a nivel mundial, hubo 13.370 ataques terroristas en 93 países, con 32.658 personas asesinadas, lo que corresponde al 78% de los asesinatos. Y ese escenario está lejos de nuestra región, lo que no nos lleva a poder olvidar que si hacemos un mapeo de la seguridad pública como preocupación del hemisferio, vamos a ver que tanto en el Mercosur, en los países andinos, en Centroamérica o el Caribe, tenemos expresiones de narcotráfico, de terrorismo, de pobreza y carencia de sociales, de medio ambiente y desastres naturales, de tráfico de armas, de crimen organizado, de guerrillas y grupos subversivos, y que nos llevan, si es que analizamos por regiones, a que en México y Centroamérica sean los problemas de seguridad, narcotráfico y migrantes los más grandes. En Colombia, la situación que todos conocemos. En los países andinos, narcotráfico fundamentalmente. En Venezuela, populismo, intervencionismo, alianzas foráneas. En Brasil, una preocupación por los recursos naturales. Y en el Cono Sur, una precariedad política, institucional, gobernabilidad, droga y movimientos indigenistas. El mapa de inseguridad en la región tiene cifras muy diferentes. El país más seguro aparece en un estudio reciente, el de Chile. Sin embargo, Guatemala, Honduras, Colombia y Venezuela son los países que en este índice marcan un alto índice en un panorama que el terrorismo no alcanza grandes cifras, pero sí constituyen una importante variable también. En la región también las rutas de tráfico de droga nos indican que los países más vulnerables en cuanto a rutas son Colombia, en cuanto a países de origen, sin duda Perú y Bolivia han tenido un incremento con rutas de Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Brasil, Argentina y Chile, y países de procedencia de Colombia y Perú, donde Brasil, Argentina y Chile aparecen como rutas de intercambio. En el gráfico que comparto con ustedes hay una mención a los conflictos entre estados, que cada día son menores, y lo que nos preocupa en la transparencia que compongo, están todos los organismos de la región que son de alguna manera de carácter político o estratégico. En la región no nos faltan organismos. Sin embargo, ¿por qué tengo esos 4 círculos? Porque están identificados por familias de organismos con un acento más político o más estratégico o más económico. Sin embargo, la región no ha sido capaz de organizar una agenda para enfrentar los temas de seguridad. Y esta tarea de mantener la paz, que es una tarea transversal, lamentablemente no encuentra en esos organismos una preocupación. Finalmente, quisiera, a partir de las 2 hipótesis planteadas, manifestarles que desde la perspectiva que yo quiero compartir con ustedes, hay que distinguir entre los riesgos que tienen un eminente llamado a la política a buscar su solución, que son los lavados de activos, la corrupción, la trata de personas, la exclusión social, el VIH-Sida, la pobreza.
que son amenazas en la agenda multidimensional, que hay temas que son eminentemente policiales, como el terrorismo, el tráfico ilícito de armas, los accidentes e incidentes de transporte marítimo, la delincuencia, la droga, los ataques de seguridad. Hay variables que son eminentemente de catástrofes, donde la acción mancomunada de diferentes entes lógicamente es deseable, como los desastres naturales y el deterioro del medio ambiente. Y un aspecto que es netamente militar, que son las armas de destrucción masiva y los ámbitos propios de la disuasión y las operaciones de paz. En tanto cuanto se confundan estas agendas y se asigne a los temas de seguridad ampliada una responsabilidad que involucre a actores que no deben estar involucrados, como por ejemplo combate a la droga o al terrorismo o a la subversión por parte de las Fuerzas Armadas, creo que se está deslegitimando por una parte la función militar y volviendo, en cierta manera, a la tan peligrosa visión de seguridad nacional que copó todos los espacios. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Traigo conmigo el saludo del senador Sergio Ardeu, el presidente del CURI, y bueno, no quiero perder más tiempo. Sí, no quiero perder más tiempo porque los tiempos están escasos. Con el colega optamos un poco para insinuar una división del tema porque, pequeña anécdota, estaba yo escribiendo esta ponencia cuando prendo la televisión y veo el terrorismo en París. O sea, era muy difícil de escribir sobre América Latina y el terrorismo global y no darse cuenta que en París estaba pasando algo. ¿Me explico? Entonces, obviamente el tema se hizo algo esquizofrénico y se abrió en dos. Bueno, cuando hablamos con el colega, él quedó un poco más interesado por el tema, digamos, realmente latinoamericano, y yo me animé a incursionar en un tema que la verdad hace poco que lo trabajo y no es mi fortaleza, pero me parece que puedo dejarles algunas ideas iniciales. Con respecto a América Latina, algunos puntos principales. Creo que hay dos aspectos de cuales algo hablamos hoy. Cuba, que fue un problema de seguridad durante mucho tiempo, y Colombia parecerían estar en vías de resolución. No me voy a extender más sobre el asunto. Hay dos países o dos lugares en donde se verifica casi caricaturalmente lo que decía Emilio, es decir, la confusión entre qué tipo de conflicto de seguridad tenemos. Es el caso de México, donde tenemos las Fuerzas Armadas comprometidas frontalmente con el narcotráfico, y en parte Venezuela, donde también las Fuerzas Armadas cumplen funciones para las cuales no están del todo definidas. Una referencia que agregué a propósito de la intervención de Rosario, que es China. China no constituye ninguna amenaza desde el punto de vista de la violencia, no constituye ninguna amenaza desde el punto de vista del terrorismo. China constituye una amenaza porque nos cambia las reglas del juego. Y quería dejar sentado aquí que lo que introdujo como problema Rosario, yo lo estoy trabajando hace un tiempo, es que el problema de China no es si compra más o compra menos, si invierte más o invierte menos, si nos primariza o no nos primariza, si nos dejamos primarizar, en gran parte la culpa es nuestra. El problema es que China es un partener muy poderoso que viene con reglas del juego que por lo menos en mi país no estamos dispuestos a admitir. Es decir, cuando Rosario dice una inversión se licita y no se adjudica, lo que se está discutiendo es el Estado de Derecho. Y en mi país no se discute el Estado de Derecho. Y el interlocutor chino no conoce las reglas del Estado de Derecho o no quiere conocer. Entonces, el peligro de China no es un peligro de violencia, es un peligro de que nos corrompe las instituciones democráticas en los países que las tenemos y que además estamos apegadas a ellas. Ese es el tercer punto y que quería dejarlo sentado. Por último, quería hablar de Argentina. No porque Argentina porque Argentina fue víctima, en un periodo además que va del 92 hasta el 2015, de una intervención, ahora sí, del terrorismo global, ¿verdad? Y que ha terminado en una muerte por resfrío del Procurador General Especial dedicado a aclarar el atentado de la embajada israelí
y la embajada islámica. O sea que sí, si bien es cierto lo que estábamos de acuerdo con el colega, de que no tenemos una inminencia permanente e inmediata de erupción sistemática de terrorismo en el sentido global, yo en mi texto acuñé el término neoterrorismo para designar esto que estamos hablando. Me parece que ya tenemos una prueba, tenemos muchas más pruebas, digamos, en la Triple Frontera, la región de San Pablo, Paraguay, es decir, todas esas zonas están, lo que fueron los territorios de implantación libanesa, por algo son hoy territorios de implantación chiita. Y inmediatamente después de lo de AMIA aparecen sunitas en el sur de Brasil instalando bases de operación mínima, fundamentalmente de reclutamiento de fondos. Ese es el perfil que descubrí yo hasta ahí. Bien, hasta ahí me quedo con América Latina porque quisiera irme realmente a lo global, con este concepto de neoterrorismo. ¿Me explico? Y lo primero que me encontré es que en realidad existe entre los especialistas, la prensa, una gran confusión o una falta de explicación de qué es lo que está pasando en los últimos, digamos, 10 años. Arrancamos con las Torres Gemelas, pero hasta ahora alguien ha leído una explicación contundente sobre el proceso. Entonces, bueno, por lo menos les voy a ofrecer un menú de las explicaciones que circulan y que son fundamentalmente 6 familias de explicaciones. La primera y la más vieja es la que reenvía esta erupción de dos tipos de conflictos. Una verdadera guerra de religión, en el sentido etimológico del término, me refiero al enfrentamiento sunitas y chiitas, acompañado por un enfrentamiento en la cual ellos compiten contra Occidente. Nosotros somos una de las razones por las cuales ellos compiten entre sí. Bueno, la primera explicación que se da para que esto surgiese es el viejo conflicto palestino-israelí, que, por ejemplo, no da cuenta en absoluto de por qué ha pasado tanto tiempo entre que se crea Israel, que se lesiona de alguna manera los intereses palestinos y aparece este asunto. Pero bueno, ahí hay un gap temporal que no podemos dar cuenta muy claramente de él. De 1947 a 2001 o a 2000 es un plazo que parece que cuestiona un poco esa explicación. La segunda es más cercana, ¿no? Es la intervención masiva de dos actores occidentales importantes, la Unión Soviética primero y después Estados Unidos hasta hoy prácticamente, en Afganistán. Ahí sí se puede constatar el nacimiento de Al-Qaeda, o por lo menos una de las patas de nacimiento de Al-Qaeda, pero parece difícil, falta algún elemento, ¿no? Los talibanes, que son los actores directos de la zona, son grupos combatientes muy eficaces en el terreno, pero muy primitivos desde el punto de vista tecnológico. Por lo tanto, ahí falta alguna explicación más para ese segundo grupo de explicaciones que esto pueda haber sido motivado. Desde luego que las explicaciones que traigo aquí no todas se excluyen, algunas son contradictorias, otras no, ¿verdad? La tercera es la guerra de Irak, donde efectivamente ahí hay una relación que todos sabemos que es muy directa entre el nacimiento de Daesh o de ISIS y la movilización de los ejércitos de Saddam Hussein, ¿no? Donde además un ejército minoritariamente desde el punto de vista religioso sunita controlando un país chiita, ¿verdad? Entonces ese ejército de alguna manera se alinea sobre una solución extremista como la que hemos llamado neoterrorista. No voy a entrar en los detalles porque parto de la base que estamos todos informados, ¿no? Digo, eso es lo que sobra. La cuarta explicación, cuando me iba a poner a armarla, me encontré con un desopilante artículo del País de Madrid que habla sobre el buenismo, que es de la semana pasada, dice. Textualmente, la culpa de lo que está sucediendo, abro comillas, la tienen los gobiernos de Occidente, por obstinarse a proponer y defender los valores contrarios a los del Estado Islámico. Occidente insiste en defender lo que el Estado Islámico desprecia
y lo que los nazis despreciaban: la libre expresión, la soberanía de la ley, la igualdad y los demás elementos básicos de la democracia liberal. Una suerte de antiimperialismo pavloviano, donde todo el mal siempre viene de Occidente y por lo tanto se organizan cientos de miles de personas y se desaparecen países porque en el pasado Occidente fue haciendo sucesivos errores. La quinta familia de explicaciones es casi como lo inverso de esto, ¿no? Es decir, es construir lo que sabemos que existe también, es decir, una suerte de bloque de países de obediencia suní, que son altamente poderosos desde el punto de vista financiero. Hablo Arabia Saudita, países del Golfo, Qatar, que además nosotros, y vamos a ver si terminamos con eso, los ponemos, les hacemos la publicidad con la camiseta de los equipos de fútbol que más se ven en el mundo, ¿verdad? Ponemos Qatar, ponemos Arabia Saudita, en el Barcelona. Bien. Esos evidentemente son actores en este proceso, ¿verdad? Enfrentados al otro gran actor de esta guerra de religión que yo estoy señalando, que es Irán, ¿verdad? Lo cual, por otra parte, quizás no sería imposible o imprudente, por lo menos, largar la hipótesis de que Estados Unidos ha comprendido esto y el empeño que puso, no tanto por el tema nuclear importaba, ¿no? Pero el restablecer algún tipo de diálogo con Irán era una forma de lograr algún tipo de equilibrio en la relación entre Occidente y los sunitas y Occidente y los chiitas. El sexto, y que me parece que es el más atendible y con más contenido analítico, es un análisis que ya tiene unos años. Yo lo leí en un hombre que se llama Amin Maalouf, que es un maronita, o sea, católico libanés, que señala, hizo un buen trabajo sobre los procesos, las dificultades del proceso de secularización en el mundo musulmán, ¿verdad? En donde se pueden identificar dos grandes categorías. Estoy caricaturizando, ¿verdad? Un fracaso radical del proceso de secularización, es fundamentalmente lo que trata Maalouf, en donde, de donde surgirían, y ese fracaso es reenviado tanto a la estructura religiosa del Corán y de las prácticas religiosas, como, algo muy importante, 600 años de dominación otomana, en donde de alguna manera el Imperio Otomano transformó el mundo musulmán puso en una gran congeladora, ¿no? Esos son los dos argumentos que se manejan para esa especie de fracaso radical de la secularización total. Otra fracción dentro de esta misma hipótesis es que la secularización se hizo, pero se hizo muy mal y con problemas, ¿verdad? Y esos son el caso, por ejemplo, el caso cantado es el caso de Atatürk, es el caso de la Revolución Turca, es el caso de los jóvenes árabes, o sea, el nacerismo, los partidos Baas, del cual Siria es un producto, en donde la secularización que se intentó y se llevó a cabo fue una secularización totalmente despótica. Es decir, una élite esclarecida de militares, o generalmente militares, decide occidentalizar a Turquía, decide occidentalizar a Egipto, y de un día para el otro se intenta borrar siglos de cultura musulmana. Entonces, de alguna manera, les recomiendo el libro Las identidades asesinas, es el libro de Maalouf, donde se estudia este asunto de la secularización frustrada. Yo quisiera terminar, si el presidente me regala 3-4 minutos más, sí, claro, sin decir lo siguiente. Esto, tengo la sospecha, hace un tiempo que trabajo esto yo, porque me agarró la primera en París, yo estaba en París, en enero, y esto estaba escribiendo. Tengo la impresión que además de ser un fenómeno que pertenece al mundo musulmán y que nos va a terminar llegando, como ya llegó por la Argentina, de alguna manera nos va a llegar, ¿verdad? Espero que no, y espero que demore en llegar y que tengamos las medidas
más o menos, el hemisferio no tiene mecanismos para reaccionar a esto, porque para enfrentar al terrorismo global hay que tener alguna información sobre la gobernanza global. Y nosotros en América Latina no tenemos capacidad de gobernanza global. Entonces estamos pidiéndole peras al olmo. Entonces, por algo Estados Unidos, cuando le tumbaron las torres, ni llamó a nadie de América Latina. Simplemente se las arregló él. Bien, quisiera decir lo siguiente, antes de terminar. Después, si hay preguntas, estoy dispuesto hasta quedarme hasta las 3 de la mañana conversando. Yo creo que este asunto de la guerra de religión entre sunitas y chiitas, que nos ha de alguna manera tomado como rehenes, como el enemigo a abatir para ganar espacio en el mundo musulmán, tiene más que ver también con un cambio filosófico en Occidente. Es decir, creo que el mundo de la laicidad, en los que los jóvenes como nosotros, ¿verdad, Salvador? Los jóvenes como nosotros, nos reunimos, de alguna manera todos vivimos un mundo en donde algún grado de laicidad había. Vengo de un país en donde el grado de laicidad es altísimo, pero bueno, por eso a lo mejor lo noto más. Creo que la laicidad está en problemas también en Occidente. Del aeropuerto aquí, vi 15 iglesias evangelistas. Este es brasileño, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuánta tiene la bancada de evangelista en el gobierno de Brasil? Muchos, no sé. Ahora, para un uruguayo oír hablar de una bancada evangelista es algo como que inimaginable, porque la bancada no puede ser de una religión, la bancada son de partidos. ¿Me explico? Y si ustedes entran en busquen, y termino con esto, presidente, y busquen en internet y pongan creacionismo, y pongan escuelas creacionistas en Estados Unidos financiadas con fondos públicos, van a encontrar miles y miles y miles de escuelas creacionistas. Estamos todos de acuerdo que es el creacionismo, ¿no? El mundo nació con la Biblia, con Adán y Eva. Todo lo que los estudios que se hicieron después, o los antropólogos, los arqueólogos, todos los descubrimientos, todo eso son pruebas que Dios dejó para ver si creemos en Él y si creemos en la Biblia. Bueno, eso es lo que se enseña en miles y miles de escuelas con fondos de los ciudadanos norteamericanos. Quiero decir que en Occidente nuestra laicidad está en problemas, porque en última instancia lo que está en problemas es el viejo discurso de las luces, el viejo discurso de la Revolución Francesa, el viejo discurso del individuo, de la racionalidad, de la universalidad, de la democracia y de la libertad. Gracias. Vamos a ver los comentarios de Jordi Bacara, gracias. Estamos puntualmente aquí en este panel. Ahora sí, muchas gracias. Y gracias por la invitación para hablar de un tema que ya está muy bien tratado por los ponentes de manera excelente, y el paper de Juan Emilio evidentemente es de una gran profundidad, y lo aconsejo que también que lo lean, porque yo creo que se plantea aquí, se ha planteado ese tema de las nuevas amenazas, y también esa idea de la seguridad multidimensional es de gran interés. Quizá en términos, yo soy economista, debo confesar que los economistas a veces tenemos una visión del mundo un poco distinta, ¿no? Pero en todo caso una visión competitiva, y a esto me voy a referir. Y también cuando hablamos de seguridad ampliada, a veces podemos verlo desde un punto de vista preventivo o desde un punto de vista reactivo, y generalmente cuando se utilizan instrumentos no adecuados, como se refería Juan Emilio, pues estamos refiriendo a la seguridad más reactiva, es decir, cómo reaccionamos. El caso, ¿no?, de los atentados terroristas en París es un caso que vale la pena verlo desde el punto de vista económico, porque puede tener una reacción incorrecta, es decir, los cálculos sobre cuánto puede ser el coste de los atentados está sobre 6.000 euros. Unos fusiles AK-47, una munición,
cuál es el coste de la otra parte. Es enorme, es decir, es una asimetría brutal, y esta asimetría brutal te puede llevar a tomar errores en las decisiones sobre cómo hacer frente a esto. Por lo tanto, es evidente que la amenaza terrorista es importante, y no solo afecta al escenario europeo, afecta incluso al escenario latinoamericano, como también se ha dicho, y voy a insistir y por qué. Hay un problema que es preventivo y debería ser preventivo, y que es el tema de la radicalización de determinados jóvenes, que no es un tema nuevo. Es decir, muchos jóvenes europeos, cuando yo era joven también, todavía lo soy, pero antes lo era más, ¿no? Venían a América Latina, ¿no? Se enrolaban en las guerrillas. Es decir, ya había este romanticismo a favor de ciertas ideas que podían ser incluso en algunos casos bien aceptados por algunos movimientos, y que hoy esto se transmite a la radicalidad de los jóvenes. Sí se insiste en que son jóvenes periféricos, que están sumidos en la pobreza, en la desesperanza. No siempre es así, y por lo tanto, como no siempre es así, el tratamiento preventivo debe ser muy importante. Son jóvenes que rompen con su familia, son jóvenes que rompen con su sociedad, y no precisamente por razones a veces vinculadas a su falta de esperanzas económicas o su formación. Insistir en que a veces los métodos los instrumentos de persecución de terrorismo y de grupos criminales se confunden. El caso de México, yo creo un caso también interesante, cuando se ha intentado utilizar el mismo método de persecución a grupos yihadistas sobre la idea de supresión de objetivos de alto valor. Es decir, lo que podía haber funcionado en el ámbito del escenario del Oriente Medio de perseguir objetivos de alto valor, cuando lo utilizas en grupos de crimen organizado competitivo, lo que estás generando es mucho más grupos, porque cuando eliminas uno, este espacio es llenado por otro. Es decir, cosa que en el momento de movimiento terrorista y yihadista son más cooperativos, lo cual no significa que sea bueno, significa simplemente que eliminar un objetivo de alto valor no te implica que aparezcan de nuevos. Y esto creo que es importante, y ahí es donde hay una cierta similitud en el análisis, no en la manera de atacarlo, sino en el análisis. Y luego otro aspecto importante que quiero señalar de esta vinculación de América Latina con los escenarios europeos y que influye el desarrollo económico, va a influir el desarrollo económico, es un riesgo, es una amenaza para América Latina, es todo el tráfico, los flujos entre América Latina, África y Europa. En este momento pues hay franquicias de los grupos terroristas yihadistas en África Central, Al-Qaeda, Boko Haram, que se benefician de la imposibilidad del control territorial de estados que tienen más poder, como por ejemplo Argelia o Nigeria, pero también de la debilidad de estados con menos poder como Mauritania y Níger, aparte de algunos estados fallidos como Guinea-Bissau. Por ejemplo, la piratería en las costas, que es otra amenaza. Las costas de África es una piratería costera muy vinculada a puertos y en la costa, a diferencia del Índico, ¿no? No es todavía un caso extremo en América Latina, pero evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Y simplemente apuntar y querer polemizar con esa idea de guerra de religiones que decía Javier Bonilla. No sé si es guerra de religiones o la religión utilizada como instrumento de guerra, que es distinto. Es decir, puede haber diferencias entre religiones, pero la guerra de religiones en realidad no es una guerra de religiones entre sunitas y chiitas, es una guerra de intereses para un espacio determinado que se transmite, y se transmite a partir de los cataristas, saudistas y bajadistas que crean un clima religioso más o menos de caldo de cultivo para cierta expansión de ideas, pero también obviamente los chiitas que buscan su espacio y defienden su espacio territorial en este ámbito de Oriente Medio. Lo cual, a mí me parece arriesgado hablar de guerra de regiones, como me cuesta aceptar, porque tiene alto riesgo, hablar de los riesgos, de la amenaza de los refugiados. Siempre sale la típica pregunta o la típica respuesta de ¿entre los refugiados habrá algún terrorista? Por supuesto, pero hay muchas menos posibilidades de amenazas entre flujos de personas, sean migrantes, sean refugiados,
que entre flujos de comercio, entre contenedores, es decir, si vemos el tráfico de contenedores del mundo, veremos que el riesgo es mucho mayor que el de personas y, sin embargo, a veces tenemos la tendencia a poner el acento en el riesgo del flujo de personas y yo creo que ahí también hay que ser muy cuidadoso, igual que en la guerra de religiones. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo también quiero empezar agradeciendo la invitación que se me ha formulado para participar en esta mesa y también, por supuesto, la hospitalidad que nos ha brindado Funglode. Yo quiero empezar diciendo que estoy muy de acuerdo con los planteamientos que ha hecho Juan Emilio Cheire acerca de la conveniencia de que América Latina tenga su propia agenda en materia de seguridad, sin que eso desmerezca naturalmente que comparta una agenda global, sobre todo en el campo del terrorismo, en el ámbito del terrorismo, ¿verdad? Y también estoy de acuerdo con él en el cambio de paradigma, en la visión de la seguridad regional, que ahora efectivamente hay que verla de una manera mucho más abierta, multidimensional y muy atenta a nuevas amenazas. Pero sí querría, porque él, que muy amablemente nos proporcionó su trabajo de Georgetown ayer, sí quería sugerir, en primer lugar, él se ocupa solo al final del trabajo, yo creo que eso debería de subrayarse, resaltarse, que debía advertir sobre la conveniencia de incrementar todo lo posible la cooperación entre los estados de la región para combatir los problemas de seguridad que existen en ella, ¿verdad? Idealmente por medio de organizaciones internacionales presentes y activas en la región, de luego la universal, Naciones Unidas, y también, por supuesto, en primer lugar, la regional, la OEA. Yo creo que esta cooperación multilateral organizada puede ser un instrumento muy útil en materia de seguridad, porque en pleno proceso de globalización no hay manera de garantizarse seguridad a título individual, a título particular, ¿verdad? Lo estamos comprobando y sufriendo en Europa, y eso que la Unión Europea, en virtud de la instauración del espacio de libertad, seguridad y justicia, con la desaparición de las fronteras interiores, se ha desarrollado una muy amplia cooperación, y digo más, integración de las administraciones de justicia y de policía de los Estados miembros del espacio Schengen. Y a pesar de ello, pues nos encontramos con los sucesos de París y lo que pueda venir después, porque ya sabemos que no estamos, vivimos una situación de riesgo y no hay forma, naturalmente, de controlar esos riesgos al 100%. De manera que hay que superar, insisto, en Europa se está trabajando en ello, hay que superar la lógica nacional, bilateral, por una agenda multilateral en materia de seguridad. Idealmente, en mi opinión, organizada, institucionalizada, centralizada, que evite simplemente, como he dicho, la lógica nacional o el acuerdo bilateral, que no es que esté mal, pero yo creo que no sirve a los efectos realmente llevar a cabo una política de seguridad a medio y largo plazo que sea útil, conveniente para la región. Yo creo que esa cooperación debe hacerse siempre en el marco de las organizaciones internacionales regionales, cuyos fines, los fines de una organización ya se sabe que es administrar, gestionar intereses comunes, y un interés compartido por todos, creo yo, estaremos de acuerdo, es por supuesto el de la seguridad. Y de lo que se trataría es de ver, de estudiar hasta qué punto, ¿verdad?, qué pueden aportar las organizaciones internacionales regionales, aparte de la ONU y de la OEA, por supuesto, otras organizaciones en esta materia, y de explorar esas posibilidades. Yo creo que eso sería muy conveniente. Y en segundo lugar, no voy a hacer otras consideraciones, sí eso plantear un problema conceptual. Y viene muy a cuento la evocación que ha hecho Jordi a los estados fallidos o fracasados. Yo me atrevería a sugerir la introducción de algunos elementos normativos en el análisis del fenómeno de la inseguridad en la región, en el sistema interamericano. Especialmente, es cierto, ya se ha comentado aquí, en Centroamérica y Caribe, donde es manifiesta esa grave situación, ¿no? Se habla y se debate, yo creo que a veces de forma muy confusa y alegre, sobre la situación de fracaso de algunos estados de la región.
y sobre la existencia de estados fallidos, como se quiera decir, situación en la que habrían caído algunos estados a causa de un conjunto de fenómenos interconectados que han sido recordados por Juan Emilio, como pues la violencia armada, el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción de las instituciones, sobre todo en la administración de justicia y de policía, y la ausencia del Estado, la ausencia del Estado, la ausencia de su administración en extensiones más o menos amplias del territorio del Estado, de su territorio nacional. Bueno, yo creo que los medios de comunicación, políticos, periodistas y demás pueden debatir, por ejemplo, acerca de si México es un Estado fracasado. Por cierto, ese es un debate encendido también entre los mexicanos y que, en fin, se ha planteado incluso en los medios de comunicación. Pero yo creo que sería bueno hablar con propiedad de lo que es un Estado fracasado, hablar con rigor, sobre todo en la región, siempre en relación a los desafíos de seguridad. Y desde esa perspectiva apunto lo siguiente. Yo entiendo, y así lo he propuesto en algún lugar, que para introducir cierto orden y concierto en el concepto de Estado fracasado y en ese debate y en las calificaciones muy alegres de que si tal o cual Estado de la región es un Estado fallido o fracasado, convendría tratar de definir. Y para eso sí es conveniente, viene muy a cuento introducir elementos normativos, institucionales, en la definición de Estado fracasado, algo que no suelen hacer la mayoría de científicos sociales que se enfrentan a este problema, y hay mucha bibliografía sobre los estados fracasados. Un Estado fracasado, en mi opinión, se entiende por Estado fracasado aquel que no ejerce el control efectivo y que ha perdido el monopolio del uso legítimo de la fuerza sobre al menos parte de su territorio y población, y durante un periodo de tiempo razonable, prolongado. Naturalmente ese es un concepto que tiene una zona gris alrededor del mismo, que tiene que ver, por ejemplo, con hasta qué punto sería o no un Estado fracasado aquel que no garantiza el imperio de la ley y la seguridad de parte de su territorio, aunque más o menos controle el mismo. Pero bueno, yo creo que con este concepto nos ayuda a aclararnos un poco sobre cuál es la situación en materia de seguridad en la región, ¿verdad? A efectos de si debemos o no bautizar a estados de la región como fracasados, creando a veces creo que falsas apariencias, cuando en rigor pues no lo son, porque no cumplirían esas condiciones. Perder, es decir, dejar de ejercer una autoridad efectiva sobre su territorio y población, porque esa autoridad es impugnada por medios violentos y durante un periodo prolongado de tiempo. Y por utilizar el ejemplo de México, hay mucha tentación, una tentación fácil de calificar a México como un Estado fracasado, sobre todo después de la fuga del Chapo Guzmán o de los sucesos de Iguala. La tentación es muy grande, es cierto, pero de acuerdo con esta definición, México no sería de ninguna manera un Estado fracasado. Haití sí, Guatemala, pues muy probablemente también, porque sus propias autoridades lo han manifestado públicamente, que no controlan buena parte de su territorio, está en manos del narcotráfico y del crimen organizado. Pero México, efectivamente, no, por grave que pueda ser la situación. Una cosa es el fracaso de un Estado y otra cosa es la debilidad de sus instituciones. Un Estado débil es un Estado que entra en un proceso de deterioro y acabo político, socioeconómico, que merma la gobernabilidad del Estado, le impide proporcionar un estándar mínimo de servicios públicos, sobre todo la administración de justicia y de policía, que es fundamental para que estemos en presencia de un auténtico Estado, ¿verdad? Pero no tiene por qué ser un Estado fracasado. En mi opinión, por tanto, lo utilizo simplemente a efectos de ejemplo, México no sería de ninguna manera un Estado fracasado, con independencia de la situación grave, por supuesto, por la que pasa, por razones que todos conocemos y que tienen que ver con esos fenómenos a los que ha hecho referencia Juan Emilio hace un momento. Nada más, muchas gracias. Vamos a coletar un grupo de preguntas, a empezar dos preguntas aquí y tres en la secuencia. Comenzar ali con... Perdón, gracias. Pero quisiera simplemente traer al registro que América Latina tiene una preocupación por la seguridad. Somos la región del mundo donde existen más zonas de paz.
Ya es impensable tener más zonas de paz. El número de entendimientos, acuerdos, declaraciones conjuntas, programas de acción y hasta tratados suscritos en materia de seguridad entre países latinoamericanos, sea andino, sea Mercosur, sea la UNASUR, sea la CELAC y tal, donde se menciona todo el tiempo todos estos temas, ¿no? Comprendería una biblioteca entera. Tenemos Consejo Sudamericano de Defensa, Consejo de Seguridad de las Drogas, el Consejo de la Seguridad Ciudadana. Es decir, yo no sé qué es lo que nos está faltando, no se me ocurre. Son acuerdos absolutamente perfectos y maravillosos. Pero algo debe estar ocurriendo, ¿no? Pues porque da la impresión de como que no funciona. Entonces, lo que me da a mí una gran ansiedad personal es que me tocó participar durante 3 años en una cuestión sumamente concreta, que es el Acuerdo de Paz, Seguridad y Cooperación en América del Sur, un acuerdo de UNASUR. Entonces, lo que percibí, y tengo que contárselos porque me parece que es importante que ustedes lo conozcan, es que estamos totalmente de acuerdo en un discurso de seguridad y estamos totalmente en desacuerdo en todo lo demás. ¿Quiénes son nuestros enemigos? No, perdón, los enemigos ya lo sabemos quién son, es el imperialismo, ¿no? Que obviamente va a necesitar que Venezuela compre miles de millones en armas porque ya va a ser invadida. Bueno, pues está en su derecho, ¿no? Que Dios los bendiga. ¿Quién es el enemigo? Bueno, no estamos de acuerdo en nada, esa es la triste realidad. Pero además, se nota una disposición, o se notó en aquella oportunidad, 3 años de negociación, una disposición clarísima de prescindencia. No tenemos nada que hacer con la OEA y no tenemos nada que hacer con Naciones Unidas. Nuestro tema lo vamos a arreglar nosotros porque para eso somos hermanos. ¿Y cómo los arreglamos? Pues es muy fácil. Hay un texto de una página, ¿no? ¿Qué dice el texto de una página sobre paz, seguridad y cooperación en América del Sur? Si hay problemas de cualquier tipo, nos reunimos y los arreglamos. Así como lo digo. Nos reunimos y los arreglamos. Y adicionalmente vamos a adoptar más medidas de fomento de la confianza. Eso es mi experiencia. Puede ser que hayan otros que hayan tenido experiencias diferentes. Obviamente yo quisiera tener seguridad regional, pero no consigo ver cómo podemos alcanzar algo con ese tipo de actitudes, de un soberanismo y una exclusión, porque a lo que dice, oye, pero es que tenemos que acordar, no, nosotros tenemos nuestras leyes, instituciones y procedimientos. Bueno, pero es que estos, mira, pasaron la frontera, ese es otro asunto, para eso hay reglas y cosas por el estilo. O sea que me temo que por un lado compartimos la preocupación y por otro lado pues el autismo y la falta de políticos realmente interesados en la seguridad, hace pues que nuestras políticas de seguridad, en caso existieran, parece que no están dando los resultados que derivarían pues de nuestros innumerables acuerdos regionales, ¿no? Gracias. Gracias. Atrás, no, Caballero, atrás. Espero no ser muito autoritário em pedir que as questões sejam breves por causa do tempo. Está bem? Poco. Ahora, vale, ahora. Ya está, gracias. No, un comentario y una pregunta. Cuando los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington, el presidente Bush declaró entonces la guerra contra el terror, ¿no? War on Terror. Y hubo una reacción de crítica casi universal en todo el mundo. ¿Cómo puede confundir el terrorismo con la guerra? Son dos ámbitos totalmente distintos. Después de los atentados de París, hace pocos días, el presidente Hollande, francés, declaró la guerra contra el terror. Hizo lo mismo. Recordemos que Francia había sido quien más se opuso a la guerra de Irak, etcétera, etcétera. Declaró la guerra contra el terror y ya no ha habido esa reacción, ¿no? Y eso es razonable porque en el fondo lo que hay detrás de todo esto y lo que hemos ido aprendiendo es que la diferencia entre la guerra y la no guerra
se ha ido difuminando claramente. Entre lo que es la guerra convencional de dos estados, a lo que es la guerra híbrida que practica Rusia en Crimea, a lo que es la guerra asimétrica, a lo que es la guerra de guerrillas, a lo que es la guerrilla urbana, que es el terrorismo, a los estados fallidos y terroristas. Ahí hay todo un deslizamiento, que es un deslizamiento que habéis dibujado claramente esa situación. De modo que no sé si estamos en guerra o no estamos en guerra, pero nos han declarado la guerra y los actos son actos de guerra. Los atentados en Nueva York fueron un acto de guerra, los atentados en París son un acto de guerra. Hay que añadir además un par de cosas, una de ellas muy importante, lo señalaba antes Jordi, que me parece que es fundamental. Hasta el momento todos los atentados terroristas se han hecho con instrumentos y con armas convencionales, el último con unos vulgares Kalashnikov. Pero la conexión entre el terrorismo y armas de destrucción masiva es inminente. Y la estatalización de un grupo terrorista como es el Daesh en Siria y en Irak facilita la producción de armas de destrucción masiva, químicas, biológicas, que se trasladarán inmediatamente a grupos terroristas, con lo cual la letalidad no será de algunos cientos, sino que estaremos hablando de varias cantidades de miles. Y estaremos en unos escenarios pues casi apocalípticos, con control de fronteras, cierre del comercio, etcétera, etcétera. Señalo todo esto para poner de manifiesto la enorme importancia que tiene la lucha hoy contra el terrorismo internacional, que además afecta a todas las regiones del mundo, efectivamente con la excepción de América Latina, claramente. Afecta, por supuesto, a Europa, a Estados Unidos, África, no digamos, a todo el mundo del Islam, Asia también, China también, por cierto. Los uigures han tenido atentados terroristas en el noroeste de China. Es decir, nos encontramos en una situación en ese sentido muy preocupante. El tema, con esto termino, es yo no veo a América Latina incorporada a esto. La consecución de la paz es un bien público global, es general, nos afecta a todos. La situación actual es una situación que nos puede afectar a todos en cualquier momento. Sin embargo, a mí no me preocupa la seguridad regional de América Latina, porque la tiene. Lo que me preocupa es su contribución a la seguridad global, y esta sería realmente mi pregunta. Cuando no eres parte del problema y no eres parte de la solución, eres irrelevante. América Latina no es parte del problema, pero si no se suma a ser parte de la solución, al final resulta irrelevante estratégicamente, que es como es percibida, desgraciadamente, desde el resto del mundo, casi con enorme frecuencia. Y esta sería mi pregunta a los ponentes. Muchas gracias. Susana. Esto ya. Una cuestión muy concreta. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que es terrorismo de lo que es problemas de crimen organizado transnacional. Son cosas completamente distintas y por lo mismo se lleva a resultados igualmente distintos. Ahora, en materia de terrorismo en particular, yo sí tengo una preocupación, a diferencia de Emilio, y una preocupación que va más allá de los actos que hemos visto hasta ahora. Cuando el Estado Islámico habla de terrorismo y de buscar, sí, un enemigo común, está buscando un enemigo común que viene mucho más allá del 2001, del 11 de septiembre de 2001, que viene muchísimo más atrás y que no deberíamos de olvidar la historia, porque efectivamente esto tiene que ver con las cruzadas y el enemigo común para ellos es Occidente. Y Occidente, nosotros como América Latina somos representativos de este Occidente. Para ellos representamos Occidente. En ese sentido, podemos no ser relevantes en muchos otros temas a nivel de la percepción global, pero para el mundo islámico nosotros somos Occidente y estamos tan expuestos a las amenazas como lo están Europa o como lo ha estado Estados Unidos hasta los actos tomados hasta la fecha. Y una segunda preocupación es la ruptura que hay entre los mismos grupos islámicos. O sea, este grupo de poder dentro de Irak, ya sea por cuestiones religiosas, ya sea por cuestiones políticas, tampoco dejemos de lado que las armas que tienen igualmente vienen de Occidente y que Putin en el grupo de los 20 abiertamente le llamó la atención a los miembros que estaban ahí presentes de que varios de los ahí mismo presentes eran quienes estaban dando armas a los islámicos. Entonces, ¿cómo estamos alimentando este terrorismo desde Occidente? Adrián, Carlos, volvemos a la mesa. Sí,
A ver, creo que hay que partir de una constatación, que es el hecho de que en América Latina en estos momentos no existe un régimen de seguridad colectivo o cooperativo, ni tampoco de defensa. El concepto que se genera en la OEA a principios de la década pasada sobre seguridad multidimensional ha sido ampliamente criticado por varias razones, ¿no? Es un concepto omnisciente, omnicomprensivo, todo cabe ahí. Es un concepto, por lo tanto, impreciso, no determina qué dimensión de la política pública es la que vincula los temas de seguridad. Por lo tanto, no hay instrumentos tampoco, ni estrategias, ni políticas. Y lo peor de todo es que no hay agendas. Fue probablemente una de las decisiones menos afortunadas de la Organización de Estados Americanos. Por eso es que se puede decir que los movimientos indígenas son un peligro para la seguridad, o los populismos, o los banqueros, o las empresas transnacionales de construcción, en fin, puede ser cualquier cosa. Y en este sentido nos encontramos frente a este vacío. Creo que lo que se evidencia es el momento de desarraigo del multilateralismo en la región y particularmente del multilateralismo interamericano. Y nos encontramos finalmente ante algo intuitivo, ¿sí?, que nos deja sin políticas, sin estrategias y, repito, sin agendas. Quisiera que que Emilio nos comente un poquito de esto. Gracias. Bueno, cuando comenzamos a planificar la organización de esta conferencia internacional y planteé entre los temas como posible objeto de debate, como tema de una mesa, recibí algunas críticas de cómo se me ocurría proponer un tema como este, dado que en América Latina no hay terrorismo. Por lo cual me alegro mucho de que podamos estar discutiendo un tema como este de la manera en que lo estamos haciendo, y con independencia de si hay o no hay terrorismo, la respuesta que di a quienes me criticaban por la introducción de este tema era que el panel se llamaba América Latina frente a los problemas de seguridad y terrorismo globales. Es decir, no se trata de que haya o no terrorismo en América Latina, sino de cómo ve América Latina los problemas que afectan al mundo y que de alguna manera también afectan a la propia América Latina. El problema radica, en buena medida, en que América Latina prescinde de tomar posición de aquellos problemas globales que no la afectan directamente. Y esto creo que es un hándicap muy serio para el futuro de la región. Es decir, no se trata de ver si en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil hay células de Hezbollah, no se trata de ver que la delegación que tiene Hezbollah en Caracas opera en Isla Margarita o no, sino de, entre otras cuestiones, ver qué puede pasar mañana con el terrorismo global, y si esto puede o no afectar a la propia América Latina, es decir, empezar a mirar el problema como un problema que está presente y que hoy no, pero mañana sí, puede afectar a la región. Y finalmente, para terminar, un comentario sobre algo que planteaba Hugo sobre UNASUR, cuando decía que UNASUR se constituyó y de hecho ha hecho gala de ese extremo, de que los países de UNASUR son autosuficientes para resolver sus propios problemas. Y aquí nos encontramos, y estamos en el lugar apropiado para señalarlo, aunque lamentablemente el presidente Leonel Fernández no está, con una de las mayores paradojas, por no decir contradicciones, de la historia de UNASUR. Es decir, que se elija a un caribeño para presidir una misión de observación electoral en Venezuela. Es decir, a mí que me lo expliquen. Es decir, con todo el respeto al presidente Fernández, pero que no es el caso del presidente Fernández, sino de otro expresidente que funge en este momento como secretario general de UNASUR, que por esa función está a punto de perder la nacionalidad en su país, pues que ponga al frente, es decir, como si no hubiera en América Latina o en América del Sur
candidatos para ocupar ese lugar. En primer lugar, por ejemplo, un exministro brasileño, Jobim, que fue vetado por el gobierno bolivariano para ejercer la función de observador electoral en Venezuela. Pero bueno. Bueno, agradezco los dos comentarios que sin duda permiten perfeccionar lo que he presentado. Creo que en las contribuciones de ustedes quisiera vincular la opinión de Hugo con la opinión de Adrián, que tienen gran vinculación. Por una parte, Hugo nos decía de la gran proliferación de acuerdos. Yo lo mostraba en la imagen que pudieron ver de círculos de diferentes tipos de organizaciones de la región, dentro de los cuales se da lo que Hugo menciona. Pero al mismo tiempo reclamaba que en la parte operativa, en la parte donde las herramientas se ponen a la acción para frenar estos fenómenos, no se da en resultados. Y lo quisiera ejemplificar solamente con cuál es la coordinación, independiente de todo lo que se ha firmado, entre Chile y Bolivia o Chile y Perú para combatir el narcotráfico. No la hay. Y en los hechos no existe. Y Adrián No decía algo de la mayor importancia y que apunta al tema central que yo planteaba. El concepto de seguridad multidimensional es una cosa, una bolsa de payaso que abarca todas las inseguridades. Y lógicamente no ha tenido, a pesar que año a año se renueva, no ha tenido un desarrollo de cómo combatirlo. Cuando no hay conceptos, no se pueden definir estrategias. Cuando no hay conceptos, no se puede definir acciones que se deriven de esa estrategia. Cuando no hay conceptos, no se puede llegar a un acuerdo político que enmarca un actuar. Y yo creo que ese es el drama de la región, y en ese sentido, la agenda de seguridad de la región nos marca, por una parte, que en casi todos nuestros países la demanda de la gente es transparencia, resolver los problemas de salud, resolver los temas de educación, y siempre la seguridad va a estar en todos nuestros países dentro de las 3 o 4 variables que más importancia le da a la gente. Y eso porque, lógicamente, hay problemas de inseguridad que son los que mencionábamos. Y para eso tenemos un concepto un concepto erróneo, un concepto que genera lo que se está mencionando. Ahora bien, ahí hay una tarea, como lo decían los dos comentarios, para resolver este tema en el ambiente multilateral, porque sin duda los narcotraficantes no tienen frontera. Los narcotraficantes no conocen de aduanas, los narcotraficantes no conocen de la policía que los persigue en un país o en otro, y sin embargo se encuentran con el camino despejado. Y con respecto a los dos comentarios también vinculantes, a mi juicio, de Emilio y de Carlos Malamud, apuntan a una opinión de tipo personal, digamos. Creo que América Latina debe comprometerse con la agenda global, porque esta situación de inseguridad en la agenda regional es un campo propicio, como lo mencionaba Javier, para que esas amenazas de carácter global aterricen aprovechando todas las inseguridades, las debilidades, las vulnerabilidades que se presentan en la región. Y en ese sentido, nuestros gobiernos yo creo que tienen que hacer un esfuerzo para que, si están participando de la agenda global en cuanto a sus beneficios, también participen en la agenda global en cuanto a sus demandas. Y pienso que ahí hay un tema pendiente, y por eso es lo importante de haberlo puesto aquí, porque sin duda una visión prospectiva nos lleva a definir un escenario
futuro, donde en este momento la amenaza que muy bien dibujaba Javier no está presente, pero que en un escenario de corto o mediano plazo lo va a estar. Y para ello, por una parte, debemos resolver el tema de nuestro sistema de seguridad, que no lo hay, nuestra estrategia de seguridad colectiva, que no la hay, y poder comprometernos con la agenda global para que no se dé el escenario más seguro, que es que esas amenazas aterricen en nuestra región más temprano que tarde. Gracias. Bueno, Emilio, contestaste unas cuantas cosas. Creo que desde el punto de vista de nuestra orfandad y nuestra falta de capacidad de respuesta real y no declaratoria, estamos de acuerdo. Ya hubo 2 intervenciones en ese sentido. Sigue siendo cierto que América es un continente pacífico, si lo vemos desde la perspectiva de la violencia organizada de la guerra tradicional, pero ese ya hace tiempo que no es el problema, ¿verdad? Entonces me gustaría entrar por algo que planteó Susana y que tú planteas al pasar, es decir, hay un problema de conceptos, y si no tenemos los conceptos claros, menos vamos a tener las estrategias y la forma de operar. No es tan sencillo separar terrorismo de crimen organizado transnacional. Cuando los carteles mexicanos cuelgan de los puentes los cadáveres que aparecen en las mañanas, eso es una forma de generar terror, eso es terrorismo, es exactamente lo mismo que matar enfrente a los restaurantes en París. Digo, porque eso no tiene ninguna operación, no tiene ningún resultado práctico, el resultado es el terror. Entonces, efectivamente, tenemos que generar y no nosotros porque somos latinoamericanos, habría que hacerlo, los europeos están en eso también, conceptos que nos sirvan para tratar de dar cuenta de lo que está pasando. Creo que, por ejemplo, no hemos hablado de eso, pero creo que el fenómeno de las maras exige una reflexión específica porque no se parece a nada de lo que yo conozca y por lo tanto se los dejo como regalo para la próxima Ribey. Vuelvo al tema de, bueno, entonces a los efectos prácticos me pareció importante generar en el paper que le voy a dar a la señorita, se nos fue, a Triana, generar un concepto, entre comillas, que se llama neoterrorismo, porque de lo que estamos hablando es de este asunto que viene del mundo musulmán, pero creo que no muere en el mundo musulmán, sino que de alguna manera se nos está contagiando o pertenece a un momento civilizacional que estamos empezando a compartir. Lo reivindico como una herramienta para empezar a pensar, no porque tenga el concepto claro, ¿verdad? Segundo, insisto con lo de la guerra de religión, porque la guerra de religión no es, a ver, con Occidente no es una religión, entonces con nosotros no es la guerra es entre ellos, ¿verdad? Ahora, nosotros somos los rehenes de la guerra. Cuanto más nos castiguen a nosotros, más chances tienen de ganar en su disputa, a los ojos del otro, cuán más musulmanes son, porque cuanto más mal nos hicieron a nosotros. Yo quiero decirles que desde hace 4 o 5 años, en el barrio de Molenbeek, ¿dónde es Bruselas? Molenbeek o Starbeck, las mujeres son bajadas a los empujones por los árabes por no tener velo desde hace 4 años, en las estaciones de tren y de metro de la ciudad de Bruselas. Perdón. O sea, esto nos está llegando todavía muy lejos, porque Bruselas sigue estando muy lejos, ¿verdad? Pero eso existe y así funciona. Y eso es un caso del cual me enteré porque tengo relaciones familiares, pero se pueden encontrar otros. Quiere decir que entonces la violencia que se genera entre el mundo musulmán nos arrastra a nosotros, porque eso es lo que me parece que es difícil de conceptualizar y que nos cuesta dar cuenta. Más allá de lo que tú señalabas de las asimetrías, lo que nos puede llegar a nosotros costar defendernos de esto y lo fácil que puede ser para ellos atacarnos. Creo que efectivamente hay un desafío para América Latina de empezar a pensar estas cosas. No diría yo salir a hacer una reunión mañana o pasado o para el año que viene en no sé qué estación balnearia para hacer una nueva declaración, para crear un nuevo organismo para protegernos del terrorismo global. No es esa la solución. Pero es un tema que tenemos que ingresar a la agenda
e ingresarlo me parece que con la seriedad del caso. Creo que el tema efectivamente lo merece, porque lo grave del asunto del escenario va a ser que nos vamos a desayunar del asunto, como le pasó a Estados Unidos, el día que los aviones aparecieron, ¿no? Sí. Brevísimamente, yo estoy de acuerdo en que, en efecto, la región debe implicarse en una agenda global compartida con otros actores, la Unión Europea, en fin, Estados Unidos, etcétera. Y al ser posible, por supuesto, siempre de acuerdo con el respeto del derecho internacional y si es posible, siempre en un marco multilateral, Naciones Unidas, OEA, etcétera. Creo que son cortafuegos para evitar reacciones desmesuradas, contrarias a derecho, etcétera. Pero es evidente que, bueno, eso en cuanto a la agenda global, no es un problema. Es cierto que en América Latina quizás si sobra algo son instituciones, pero lo que ocurre muchas veces con las organizaciones e instituciones es que no funcionan porque efectivamente falta la voluntad política para activarlas y sacarles el debido provecho. Es cierto que esa voluntad política es cuestión de elaborarla, construirla entre gobiernos democráticos. Siempre es más difícil entre gobiernos democráticos que entre gobiernos militares. Los gobiernos militares sí que se pusieron de acuerdo para poner en marcha la Operación Cóndor, y no hubo grandes dificultades. Los gobiernos democráticos con oposición, con medios de comunicación hostiles, con opinión pública, con manifestaciones en la calle, pues lo tienen siempre más difícil, lo comprendo. Pero esa es una de las cargas que tiene la democracia, bendita sea, pero hay que sobrellevarla. Y en relación con la agenda local, el tema de la inseguridad, que procede sobre todo de la existencia de una violencia armada muy desarrollada en Centroamérica y Caribe, eso es evidente, sobre todo en Centroamérica, en el Triángulo Norte, maras, narcotráfico, corrupción, etcétera. Sí conviene advertir que el Estado es la viga maestra del sistema, y cuando un Estado entra en crisis o en colapso, como puede ocurrir en Haití o puede pasar también en Guatemala, la inestabilidad e inseguridad se diseminan y terminan afectando a los Estados vecinos y al conjunto de la región. Eso se puede comprobar fácilmente echando un vistazo al mapa y viendo lo que ha ocurrido pues, en Afganistán, en Somalia y en otros muchos sitios. Hay que tener cuidado, hay que actuar preventivamente, no ser miope, no ser irresponsable, preocuparse de esas situaciones. Pongo un ejemplo y acabo. La lucha contra el narcotráfico en México y en Colombia ha deparado una instalación muy clara de las redes de narcotráfico en Centroamérica, en estados y administraciones mucho más débiles de las que se están enseñoreando. Esa es la información que me consta a mí. Y es evidente que eso lo único que pone de manifiesto es la interacción dentro, en este caso, de un subsistema más pequeño y los peligros que se corren con ello, nada más. Solo decir que esto de las guerras de religiones, que no es nuevo. Obviamente yo soy de los economistas que defienden que, desde el punto de vista económico, las cruzadas fueron un movimiento contra la pérdida del monopolio de una determinada religión. Por tanto, estamos hablando de algo muy antiguo. En términos de chiitas y sunitas, la guerra de religión es un instrumento para ver quién controla eficazmente el estrecho de Hormuz. Para ponerlo así, muy resumidamente, ¿no? O sea, y podemos ir más allá, pero es así. El control del territorio y el control de la salida del estrecho de Hormuz y la amenaza siempre permanente de Arabia Saudí frente a Irán y viceversa, ¿no? Gracias. El debate está muy interesante, pero que no hay tiempo para nuevas preguntas. Muchas gracias pelo plenario.